Bueno, yo soy la doctora Jessica Bastouri. Yo trabajo actualmente para la Unidad de Salud de la Universidad de Santiago de Chile y en conjunto con la matrona Estefanía de la Peña presente, formamos el grupo de programa de salud sexual de la USACH. Orgullosamente representamos a la universidad en estos momentos. Exacto. Y aquí estamos para ayudar. Bueno, contextualizar un poquito, doctora, se habla mucho de el VPH, ¿cierto? Pero en realidad el Sí. VPH no es un virus, es una familia de virus. No sé qué nos puede contar al respecto. Sí, correcto. Actualmente tomamos en cuenta que existen más de 200 cepas de este virus, de las cuales hay algunas cepas que son como afines a la mucosa y otras que son más afines como a la piel, la parte cutánea. Entonces, a nosotros generalmente lo que más observamos y evidenciamos en este aspecto cuando se trata de ginecología, eh, las cepas que tienen mayor afinidad con la parte mucosa porque son generalmente las cepas que ocasionan las lesiones a nivel ginecológico en este aspecto. Bueno, también contando en cuenta tomando en cuenta que también afecta la parte genital masculina, pues. Y Exacto. de estas 200 cepas, a nosotros generalmente las dividimos como en las que son oncogénicas, o sea, las cepas que son de alto riesgo, que tienen mayor posibilidad de causar lesiones malignas en los genitales o en la cavidad oral, cabeza y cuello, o las cepas que son de bajo riesgo, que son las cepas que ocasionalmente y frecuentemente eh, presentan manifestaciones clínicas como son las verrugas o condilomas genitales. Exacto. Las mucosas son, digamos, zonas de nuestro cuerpo que generalmente son húmedas, ¿cierto? Y este virus es muy afín a esa superficie y, como usted también lo dice, a la piel. Y ahí, va, doctora, vamos a resolver al tiro una pregunta, que es, si este virus yo me lo puedo pegar, por ejemplo, sentándome en una taza del baño, bañándome en una piscina. La vía de transmisión de este virus es vía sexual. Este virus se transmite de persona a persona por el contacto sexual. Claro, hay algunas cepas como las que son, correcto, con el contacto directo, ¿ya? Hay algunas cepas que son, como lo estábamos mencionando, más afín a la parte cutánea, que en cualquier zona de nuestro cuerpo donde tengamos una verruga, si está en contacto con la piel o la mucosa de la otra persona también se contagia. Pero este virus no se va a contagiar porque nos sentemos en un sitio donde esté eh, sucio o por a través de los fomites, o sea, de las toallas, de la ropa. Es contacto directo sexual. Exacto, exacto. Y con contacto sexual, doctora, tampoco nos referimos solamente a, digamos, prácticas sexuales penetrativas, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Correcto. mujeres que tienen relaciones sexuales con mujeres, que es algo muy frecuente, y que se piensa que las prácticas sexuales que practican son de bajo riesgo para adquirir ITS. Y muchas veces dejamos un poquito de lado el fomentar la prevención también de quienes practican el sexo, digamos, o las prácticas sexuales de mujeres con mujeres del área de prevención en el tema de salud sexual. ¿Qué nos puede decir con Sí. respecto a esto? El Sí, BPH, existe como la falsa creencia o el falso concepto de que por tener relaciones entre mujeres no nos vamos a contagiar. Y resulta que igual, siendo mujer con mujer, existe el riesgo, porque igual, recuerden lo que hemos estado comentando anteriormente, que debe existir el contacto directo de forma sexual, mucosa con mucosa, piel con piel. Y también, obviamente, si tienen las verrugas visibles, también, obviamente, pero hay personas que son asintomáticas, que no tienen verrugas, no tienen condilomas, y de igual manera se contagian porque existe
el virus a nivel de la mucosa sin evidenciarse claramente, sino es simplemente a través de del contacto directo. Entonces, yo hago mucho énfasis en la parte de la consulta ginecológica cuando me llegan pacientes eh, mujeres que tienen relaciones con mujeres, de que hay maneras de cuidarse y no solamente se deben cuidar cuando tienen relaciones con hombres o hombres con hombres, sino mujeres con mujeres y hay múltiples maneras de cuidarse. Cuando les explico todos los métodos que hay, pues se sorprenden y no saben que en realidad existían tantos métodos, pero igual es sumamente importante hacer esa prevención. Exacto. Lo que pasa es que si uno ve el material o las campañas, digamos, publicitarias, lo que más digamos, se habla es acerca del condón de pene, ¿cierto? Pero hoy en día Sí. también existe el condón vaginal, existen las barreras de látex, ¿cierto? Que se pueden comprar, a lo mejor no son tan accesibles en farmacias, pero en tiendas de estas tipo sex shop se pueden encontrar. Hay dedales, ¿cierto? Que incluso son a veces de colores, fluorescentes, lo cual hace más entretenido, digamos, la relación sexual, el encuentro sexual. Sí. O inclusive guantes, los guantes de látex que hoy en día junto con las mascarillas también se venden harto, entonces hay que pensar también que cada contacto sexual o cada encuentro sexual que se tenga tiene que haber algún tipo de barrera de por medio. Sí, de todas maneras, comentar que el método de barrera, en este caso el condón o bien sea la barrera bucal o los dedales, lo que sea que ocupemos como método de barrera protección, no nos protege al 100%. Este tipo de protección nos va a evitar el contagio en un 60-70% aproximadamente. Igual existen riesgos de contagio, inclusive usando la protección adecuada, porque como les digo, en cualquier parte de nuestro cuerpo puede estar el virus y contagiarse fácilmente. Nada más que necesitamos el contacto directo. Exacto, se habla aproximadamente un 80% de la población o tiene el virus o lo tuvo o lo va a tener en algún momento. O sea, Exactamente. yo inicio cierto mi vida sexual, inicio la práctica de encuentros sexuales, ya voy a tener el 80% de probabilidades de adquirir el virus. Entonces, usted doctora viene con barra. Saludos, doctora Bastauri. Sí. Saludos, saludos, Octavio. Entonces, es muy importante también ese tema, o sea, de tomar la importancia de si yo decido iniciar mi vida sexual, iniciar mis encuentros sexuales, no solamente pensar en la prevención del embarazo, sino también en la prevención de infecciones de transmisión sexual, que en este caso estamos hablando del VPH específicamente, pero no es el único, no es la única infección, ¿cierto?, que existe. Entonces, frente a eso, es muy importante tener siempre presente las barreras de protección. Sí, también mencionar que ahora que estamos hablando de las barreras de protección contra otras enfermedades, mencionar que el virus del papiloma humano, una vez que nos contagiamos con este virus, existen también, aparte de los factores de riesgo de contagio, unos cofactores que nos facilitan la progresión de lesiones a posterior a causa de este virus, sobre todo cuando existe un contagio por una cepa de alto riesgo, sobre todo la 16 y la 18, porque cuando hay coinfección con otras enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo la clamidia o hasta el mismo VIH, donde la inmunología se ve un poco afectada, entonces tenemos más riesgos de padecer una lesión más severa a causa de este virus. Entonces es sumamente importante que reforzar los métodos de barrera, los métodos de protección para evitar las infecciones por otras eh, bacterias o virus que Exacto, sean de transmisión sexual. exacto. Este virus se asocia mucho, o cuando nos hablan cierto de VPH, se nos viene al tiro a la mente el cáncer del cuello del útero. Hablábamos, ¿cierto?, al comienzo que es un virus
frecuente en la población, que está presente en la población, pero no toda la población que tiene o tuvo el virus, eso significa que necesariamente va a tener un cáncer, ¿cierto? Porque depende también de nuestro sistema inmunitario. Sí, Cerca del correcto. 90% de las personas lo van a resolver en forma, digamos, espontánea, Espontánea. Sí, sí, correcto. ¿cierto? En los casos, claro, en los cuales la persona tiene su sistema inmunitario disminuido, por ejemplo, el caso que usted da de las personas que viven con VIH, efectivamente en esas personas puede ser que se vea disminuida esa posibilidad, esa protección que les da el sistema inmunitario y ahí sea necesario reforzar con otras medidas que vamos a ir conversando más adelante. Sí, también otro de los cofactores importantes relacionados con este virus y la progresión a otras lesiones es el estado nutricional, la alimentación. Hay que hacer un refuerzo en el consumo de los betacarotenos, mantener nuestros niveles de vitamina D en perfecto estado, porque la vitamina D también influye mucho en nuestro sistema inmunológico. Otro de los cofactores sumamente importantes es el tabaquismo. El tabaquismo está relacionado también con los riesgos de progresión de lesiones en el cuello uterino, hablando en el caso de, a nivel ginecológico, en el cáncer de cuello uterino, una vez que nos contagiamos con una cepa de alto riesgo y tenemos un hábito tabáquico importante, tenemos más riesgos de progresar a una lesión más severa con la coinfección de este tipo de cepa. Exacto, o sea, siempre me imagino la mayoría que ha ido a un chequeo médico general, siempre es, digamos, la misma indicación, ojalá mantener una alimentación saludable, ¿cierto? Evitar el cigarro, porque esos son factores que son transversales a muchas patologías o situaciones, digamos, que van empeorando nuestra salud. Entonces son cosas básicas, digamos, la base de mantener una buena salud. Doctora, la escucho Sí. harto hablar de cepas, pero para que las personas que nos están escuchando puedan entender un poquito de estos 200, ¿cierto? O más de 200 BPH, ¿cuáles son las cepas o cómo las van caracterizando por nombre, por número? ¿Qué significa que sea de alto riesgo? ¿Es alto riesgo para qué? ¿Es bajo riesgo, pero bajo riesgo no me va a provocar ningún daño? Las cepas se dividen en cepas de alto riesgo y de bajo riesgo. Las de alto riesgo, dentro de las de alto riesgo, las más frecuentes son la 16 y 18, y dentro de las de bajo riesgo son las 6 y 11. Cuando nosotros hablamos de un alto o un bajo riesgo, ¿qué queremos decir? Queremos decir que las que son de alto riesgo tienen alto riesgo de ocasionar lesiones malignas en los sitios donde ocurre el contagio. En el caso de las mujeres, un alto riesgo para tener cáncer de cuello uterino o cáncer de vulva, cáncer de vagina, cáncer de ano o de cabeza y cuello, en este caso de laringe, boca, esófago, ¿ya? A eso nosotros nos referimos cuando hablamos de alto riesgo o de bajo riesgo. Cuando tenemos una cepa de contagio por una cepa de bajo riesgo, generalmente nosotros hablamos que es bajo riesgo porque tiene menos riesgo de producir alguna lesión maligna, cancerígena, y estas son las que frecuentemente ocasionan las verrugas o condilomas. El hecho de que tengamos verrugas o condilomas no quiere decir que vayamos a tener per se un cáncer. Estas verrugas luego se tratan por la parte estética, se eliminan las verrugas, los condilomas y problemas resueltos con respecto a la parte superficial, eh, el aspecto de los genitales. Sin embargo, mencionar que una vez que nos contagiamos con alguna de las cepas de virus del papiloma humano, no significa que vamos a tener por siempre la infección, y vamos a tener por siempre el virus. El mismo sistema inmunológico
actúa de manera favorable en nuestro cuerpo para, por así decirlo, eliminar el virus. Se toma en cuenta un tiempo, por ejemplo, en la mujer, una vez que se contagia con este virus, toma acerca de 12 a 24 meses en eliminarse el virus de nuestro organismo. Y en el caso de los hombres, un aproximado entre 6 a 12 meses. En conclusión, toma como unos 2 años aproximadamente desechar el virus, por así decirlo. Sin embargo, cuando nos contagiamos con una cepa de alto riesgo, tiene alto riesgo de que esa cepa sea persistente en el tiempo, de que nuestro organismo no la deseche. ¿Por qué? Porque estas cepas que son de alto riesgo tienen la capacidad de incorporar su ADN a el ADN de las células de nuestro cuerpo y alterar cierta producción de proteínas que hacen que las células se mantengan en buen estado. Y por eso es que progresa a una lesión maligna. Por eso es que nuestro sistema inmunológico debe estar lo más ideal y adecuado posible para que en el momento de que surja algún contagio por este virus, igual nuestro cuerpo pueda reaccionar de la mejor manera y eliminar el virus. Pero sí, tenemos todos estos cofactores que hemos mencionado, pues obviamente vamos a tener más riesgos de que persista en el tiempo este virus. Exacto. Se han ido agregando personas nuevas, así que recordarles que pueden ir dejando sus preguntas, si bien nosotros tenemos algunas, pero nos gustaría también poder escuchar las preguntas que tienen las personas que están oyendo este en vivo. Ahí saludamos a Elida Solet y que ojalá vayan apretando el Hola. corazoncito, cosa de que nuestro live, ¿cierto?, se ilumine y podamos llegar, ojalá, a más personas, que es nuestra meta, digamos. Mientras más personas puedan escuchar esta información y puedan tener el acceso a poder hacer sus consultas, nosotras, ¿cierto?, felices con eso. Algo, doctora, que se relaciona mucho con el tema del VPH, bueno, ya hace algunos años, ¿cierto?, acá en Chile también se hizo conocido, ya, es el tema de las vacunas. No sé qué nos puede contar al respecto, algo, no, yo avisé que al principio que no íbamos a hablar de tecnicismo, ¿cierto? Pero Sí, sí. un poco de qué se trata el tema de la vacunación, quiénes pueden vacunarse. Bueno, en lo que respecta al tema de la vacunación, este tema es con respecto a la prevención como tal del cáncer de cuello uterino. Eso es como lo principal. Obviamente también prevención del cáncer de vulva, cáncer de vagina, cáncer de ano y de cabeza y cuello ocasionado por este tipo de virus. Como lo estuvimos comentando, cuando tenemos sobre todo un contagio con un virus, con el virus del VPH, con una cepa de alto riesgo, que tenemos más riesgos de padecer de cáncer, no nos tenemos que asustar porque para que lleguemos al cáncer, sobre todo el cáncer de cuello uterino, harían falta como unos 10, inclusive se habla hasta de 20 años sin ningún tipo de control. Ya por eso también hacemos énfasis en que la paciente acuda a su control ginecológico anual, se realiza el Papa Nicolau pertinente para que lleguemos a diagnosticar muy tarde una lesión de cuello uterino. Entonces, quédense tranquilas por esa parte porque el virus, para que ocasione un cáncer como tal, tiene que por lo menos pasar 10 años sin que nos controlemos, sin que nos hagamos ningún tipo de estudio. Claro, exceptuando unas escasas condiciones en las que el cáncer puede aparecer rápido en 2 a 3 años. Sin embargo, hacemos mucho énfasis en lo que tiene que ver con el control anual ginecológico. Eh, Retomando el tema de las vacunas, precisamente, Precisamente. precisamente las aplicamos eh, para evitar el cáncer del cuello uterino en las mujeres
empezamos vacunando lo ideal antes de iniciar las relaciones sexuales, porque allí nos estamos asegurando de que tenemos riesgos de no haber contraído el virus de ninguna manera. Sin embargo, esta vacuna se puede aplicar habiendo iniciado las relaciones sexuales. Actualmente ya está aprobada la vacuna hasta los 45 años de edad, entonces tenemos que desde los 9 hasta los 45 años de edad nos podemos aplicar la vacuna tanto hombres como mujeres. Antes no estaba aprobada en hombres y ya actualmente se maneja esta modalidad, ya puede ser aplicada en hombres desde los 9 años hasta los 45 años. Dependiendo de la edad que tengas, entre los 9 y los 14 años serían 2 dosis, a los 0 y a los 2 meses separadas las 2 dosis, y si tenemos más de 14 años, en adelante, hasta los 45 años, se aplican 3 dosis a los 0, 2 y 6 meses. Sería una aplicación vía intramuscular y actualmente tenemos varios tipos de vacuna. Una vacuna que es tetravalente, que nos cubre contra 2 cepas de bajo riesgo más frecuentes, que es la 6 y la 11, y 2 cepas de alto riesgo, que es la 16 y la 18. Y la vacuna que cubre contra 9 cepas, que nos cubre contra 2 de bajo riesgo, como la 6 y la 11, y contra otras 7 de alto riesgo. Entonces ya ahí estaría cubierto las cepas más frecuentes y que pudieran ocasionarnos a futuro un cáncer de toda la región genital o de cabeza y cuello. Actualmente, bueno, dentro del programa, ¿cierto?, de inmunización del Ministerio de Salud, se está aplicando la vacuna en forma gratuita a los niños y niñas de cuarto y quinto básico, ¿cierto? Reforzando la idea que se da Sí, fuera de las 2 dosis. Si una sí. persona está fuera del rango, y ahí es gratuito, ¿cierto? En los niños es gratuito y es, si no se hace la campaña de vacunación en el colegio, la persona, el adulto, la adulta responsable del niño o niña la puede llevar hasta un centro de salud, un CESFAM, para que le puedan aplicar su vacuna. En el caso de personas que están fuera de ese rango de edad, ahí nos entra otro factor que es el tema económico, ¿cierto? Porque ahí la persona tendría que pagar por el tema de la vacuna. No Sí, sé si tiene un valor, pero yo más o menos sabía que cada dosis estaba como en 40.000 pesos más o menos. no, está un poco más. Ahora la que tiene 4 cepas, sí, la que tiene 4 cepas, la que nos cubre contra 4 cepas está aproximadamente como en unos 80, 90.000 pesos. Esa es la que Y la que cubre, sí, la que cubre 9 cepas, está aproximadamente entre 100.000, 110.000, todo depende también donde se compre. Eso se manda a encargar en las farmacias, debes tener la receta para poder comprarla y obviamente tener disponible, porque este precio estamos hablando aproximadamente por cada dosis. Es decir, que una persona para poderse vacunar cuando sale del rango de edad, es decir, una persona que no logró vacunarse en el plan vacunacional obligatorio y decide pagar particular la vacuna, tiene que tener aproximadamente como unos 300.000 pesos para poder cancelar las 3 dosis de ahora, la vacuna. por si acaso, no es que se pague inmediatamente completo, porque las dosis, ¿cierto?, se paga por dosis, como la dosis Claro, cero, ¿cierto? Después a los 2 meses y después a los 6 meses, hay por último un espacio de tiempo, digamos, para ir pagándolo en forma parcelada. Y de hecho, doctora, yo no sé correcto. si he escuchado, pero hay estudios que todo esto está en estudio y puede ser que esto también vaya cambiando con el tiempo, que inclusive con una dosis ya se puede generar algún tipo de prevención, digamos, con una dosis de la vacuna. Entonces, ojalá que estos estudios puedan seguir evolucionando, ¿cierto? Y nos puedan dar esa buena noticia de que también Sí, a lo mejor con una dosis se puede lograr inmunización, porque en realidad el tema del factor económico es importante, sobre todo en los sí. tiempos que estamos actualmente, ¿cierto?
sí, Ahora uno lo ve, es harto dinero, sí, pero la vacuna en realidad los beneficios que tiene, digamos, sobrepasa porque estamos previniendo, ¿cierto?, la aparición de un cáncer. correcto. Y los costos por tener un cáncer de cuello uterino, ano, vulva o entre otros, pues obviamente exceden todo lo que posiblemente vayamos a gastar en las 3 dosis de la vacuna. Entonces, por eso es preferible prevenir antes que lamentar. Entonces, yo Claro, sé que cuesta, pero es por así decirlo, una buena inversión. por inversión, Sí, exacto. ¿Se sí, necesita sí. receta médica? Eh, Idealmente que el paciente lleve la receta médica, pero como tal no se necesita obligatoriamente. Si alguien la Por necesita, aquí, por ejemplo, de sí. unidad, ¿cierto?, de las personas de la universidad, no hay problema en que se las podamos extender si alguien la requiriera. Y en realidad No, no hay problema. la puede dar incluso, me imagino, médico general, médica general, no Sí, correcto. muy específico. Por Doctora, aquí bueno, nos realizaron una pregunta. Dice, una mujer de 25 años con inicio sexual hace un par de años, ¿puede vacunarse contra VPH o por tener inicio por edad ya no puede? Bueno, esta pregunta ya la respondimos mientras estuvimos explicando y sí, sí se puede vacunar. No importa si ya haya iniciado las relaciones, debe vacunarse de igual manera. y las mismas dos preguntas que vienen, ¿cuántos tipos? Ah, no, esta es otra. ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona con el virus del papiloma humano? Bueno, lo estuvimos comentando anteriormente también. Aproximadamente al cabo de 2 años, en líneas generales, el virus termina eliminándose del cuerpo. Sin embargo, dependiendo de la cepa con la que se contagie el individuo, si es una cepa de alto riesgo, el virus puede persistir, mantenerse latente en el cuerpo hasta lograr causar una lesión maligna en el área infectada. Lo más importante es recalcar el tema del control. Ya hemos ido conversando, ¿cierto?, en el transcurso de este tiempo que no hay síntomas claros en los cuales uno les pueda decir, digamos, como una tipificación o unas características que ustedes puedan ver, ah, esto es porque tienes VPH. Por lo tanto, es muy importante el control. Actualmente se hace un poco más complejo, ¿cierto? Porque es necesario examinar, mirar, entonces es necesaria la presencialidad en este caso, ¿ya? Pero bueno, por último, en esta consulta virtual que nosotros estamos realizando, podemos generar algún tipo de orientación y en el caso de que sea necesario, tal vez poder generar alguna orden si es que es necesario que se realice el Papa Nicolau o algún examen. Correcto. Recordar las edades entonces límites desde los 9 años hasta los 45 años de edad. El IVA, Antes de esa edad y después de esa edad, no está recomendada la vacuna porque no existen estudios científicos que hayan utilizado individuos dentro de sus estudios con rangos de edades mayores o menores a estos límites. Eh, Elida Soler, bueno, ahí respondimos su pregunta, que ella preguntaba si en personas adultas se podía colocar la vacuna. ¿Cuánto te quiero? Qué lindo nombre. En el caso del Papa Nicolau que se realiza desde los 21 años, ¿debe haber inicio de actividad sexual? El primer Papa Nicolau debe realizarse, bueno, acá por normas ministeriales en Chile, el primer Papa Nicolau se realiza a partir de los 25 años de edad en toda paciente que haya iniciado relaciones sexuales. El Papa Nicolau no se realiza antes de haber iniciado las relaciones sexuales. Y por protocolos a nivel internacional, la OMS y la OPS recomiendan el primer Papa Nicolau a partir de los 21 años en toda paciente que ya haya iniciado las relaciones sexuales. Doctora, bueno, aquí se nos abre otro tema relacionado también con el VPH, que son los exámenes de pesquisa. Eh, Sí.
pudiéramos hablar un poquito de qué exámenes se relacionan para pesquisar el BPH. Sí, justo es una pregunta súper interesante porque me han realizado en consulta esto que tú estás comentando. Bueno, importantísimo lo que hemos venido estando mencionando, la realización del Papa Nicolau, el control ginecológico anual. Sin el Papa Nicolau nunca nos vamos a enterar cuándo empieza a aparecer alguna lesión premaligna y mucho menos cuando sea maligna. Recordar, como lo dije anteriormente, que para que el cáncer de cuello uterino se instaure deben haber pasado aproximadamente unos 10 años sin haberte realizado ningún tipo de control para que en el momento que se realiza el PAP o el examen físico ya diagnostiquemos un cáncer de cuello uterino. Entonces, otro de los exámenes que se realiza es la detección y tipificación del virus de papiloma humano. Sin embargo, esto es una pregunta bastante interesante porque varias pacientes preguntan si antes de colocarse la vacuna es necesario realizar algún tipo de estudio especial y todo va a depender. Por ejemplo, una paciente que sea o menor de 26 años de edad, está recomendado que se aplique la vacuna sin necesariamente tener un examen de pesquisa anteriormente. ¿Por qué? Porque este es el grupo de individuos que más riesgo tiene de contagio y que están más susceptibles a padecer de alguna lesión por contagio. Es la etapa entre los 25 años aproximadamente, donde se ven mayor elevación de riesgos de contagio y lesiones. Entonces, eh, se aconseja de que se aplique la vacuna sin ni siquiera hacer un Papa Nicolau o un test de detección o tipificación de VPH. Y posterior a esta edad, pues sí es recomendable realizar estos dos exámenes de pesquisa, sobre todo en pacientes que tengan antecedentes de haber tenido un Papa Nicolau alterado o que veamos a la inspección verrugas o condilomas a nivel genital. Exacto. Una duda que queda ahí también que a veces nos hacen es que el Papa Nicolau detecta el BPH. ¿Va enfocado en detectar el BPH el Papa Nicolau como examen, como técnica? No va enfocado directamente a detectar el VPH. Sin embargo, en el Papa Nicolau lo que vemos son alteraciones a nivel de las células del cuello uterino que pueden ser sugestivas de infección por VPH. Recuerden, como les dije, dependiendo del tipo de cepa, algunas cepas pueden incorporar su ADN al ADN de nuestras células y ocasionar alteraciones en las células. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en el Papa Nicolau son estas alteraciones a nivel celular de nuestro cuello uterino. Y eso nos va a hacer pensar de que hay una infección por VPH. Entonces, cuando existe el Papa Nicolau alterado, nosotros lo que recomendamos también es, si está disponible obviamente, y como lo indica el protocolo MinSal actualmente en Chile, es de que si está disponible, pues se tome la prueba de una vez de detección y tipificación de VPH. Pero si no está disponible al momento, no es algo obligatorio. Para nosotros lo más importante es el resultado del Papa Nicolau y en base al resultado del Papa Nicolau es que se va a decidir la conducta y tratamiento de esa paciente. Para las personas, por si hay alguien a lo mejor que no se ha hecho el Papa Nicolau o no ha escuchado del Papa Nicolau, recordar que es un examen, ¿cierto? En forma muy simple que toma a través de la vagina, ¿cierto? Por frotis, una muestra de fluido. En ese fluido vienen células del cuello uterino que después se mandan a un laboratorio y una persona, ¿cierto?, las mira al microscopio. Por ende, ahí es factible poder ver si hay cambios celulares y esos cambios celulares son los que se reportan, ¿cierto?, en el resultado del PAP y
casi el 70-80% de probabilidades que esas lesiones sean causadas, ¿cierto?, por el VPH. Entonces, el Papá Nicolau es importante para poder también, entre comillas, llegar a tiempo, poder detectar si hay lesiones precancerosas y poder tratarlas y evitar que esas lesiones precancerosas al final, ¿cierto?, se nos transformen en un cáncer. Así Sí, siempre, claro, y también tomar en cuenta que una vez que sale un PAP alterado y dependiendo del grado de la lesión, inclusive no mortificarse porque dependiendo del grado de la lesión y de la alteración a nivel del PAP, muchas lesiones premalignas regresan, es decir, desaparecen. Y sí, tienen un alto porcentaje de regresión, las que son generalmente leves, y ya las que son más severas sí tienen menos porcentaje de regresión o desaparición. Entonces, como tienen mayor porcentaje de progresión, es decir, que evoluciona hacia un cáncer, entonces se toman ya más medidas al respecto del tratamiento. claro, seguimos invitando a las personas que se han ido agregando a que puedan seguir haciendo sus preguntas y apretar el corazoncito, ¿cierto?, para que el like se ilumine y más personas se puedan ir conectando. ¿Cuánto te quiero de nuevo, doctora? Dice, ¿por qué cuando existen secuelas post cicatrización, complicación de ITS, se puede infectar al recién nacido? ¿Y de qué forma se ve afectado? ¿Cómo se entrecortó? ¿Por qué cuando existe secuelas post cicatrización, complicación de ITS, lo pone ahí entre paréntesis, se puede infectar al recién nacido? ¿Y de qué forma se ve afectado? Bueno, creo que voy a tomarlo en cuenta. No entiendo mucho la pregunta, pero en el caso de haciendo referencia a las mujeres que tienen condilomatosis a nivel vulvar, vaginal, lo ideal es realizar tratamiento, obviamente, si es de ser posible, antes de salir embarazada. De hecho, está demostrado científicamente que el paso a través del canal vaginal, claro, si bien es bastante infrecuente, puede causar papilomatosis laringea en el recién nacido. Ese traspaso del virus del papiloma puede ingresar a las vías aéreas del recién nacido, inclusive causando también infección a nivel de las mismas, a nivel de la laringe, de la tráquea e inclusive a nivel de los pulmones, pero esos son casos excepcionales y súper infrecuentes. Bueno, dentro del control prenatal está, ¿cierto?, cada cierto tiempo poder hacer exámenes vaginales y también se puede realizar el Papa Nicolau, Sí, ¿cierto? correcto. El Papa Nicolau debemos sí o sí realizarlo en el primer trimestre si la embarazada no cuenta con un PAP actualizado o nunca se ha hecho un PAP y está en el rango de edades donde debe realizarse el PAP. No es ninguna contraindicación estar embarazada para poder realizarse el Papa Nicolau. Eso sí lo hacemos siempre en el primer trimestre. Esperamos haber resuelto la pregunta de cuánto te quiero. Si a lo mejor no entendimos la pregunta, podemos invitarla a que se una a nuestra transmisión en vivo y nos pueda hacer también la pregunta en vivo, ¿ya? Así que si te interesa, que nos avisa ahí por el chat o la invitamos a que nos haga su pregunta en persona y en vivo. Maciel Fuller nos pregunta, ¿una persona que tuvo o tiene NIE 1 o 2 puede vacunarse? Correcto, sí, sí puede vacunarse. De hecho, en este tipo de personas se recomienda, a manera de conocimiento, realizar un test de detección y tipificación de VPH para saber qué tipo de cepa tiene esta persona y obviamente se puede aplicar la vacuna. Recordar que la vacuna no va a cubrir contra una cepa, va a cubrir contra varias. Si una persona ya tuvo una lesión y ya estuvo contagiada con una cepa, puede perfectamente vacunarse sin ningún inconveniente porque la cepa va a cubrir contra otras cepas que son de alto riesgo y contra las cepas de bajo riesgo también, las más frecuentes.
Voy a revisar, doctora, las preguntas que tenía. Bueno, creo que las hemos ido respondiendo. Ahí está, cuánto te quiero. Hola, bienvenida. Hola. Hola, muchas gracias por la invitación. Soy ¿Tu nombre? estudiante, soy Esperanza, estudiante de obstetricia. Esta es la cuenta de mi pyme porque mi cuenta personal la cerré Muy por tiempos de bien. estudio. Futura colega, bienvenida. Sí, de hecho, usted es mi matrona. Yo me atiendo con usted. Ah, muy bien. Ah, excelente. Cuéntanos si te pudimos responder la pregunta, si la quieres replantear. Sí, la voy a replantear. Lo que pasa es que justo estamos viendo la ITS en microbiología y nos contaron que entre las complicaciones de la ITS están las secuelas post-cicatrización de las trompas. Y en ellas se De las puede, trompas. sí. Entonces, cuando nace el bebé, puede traerle complicaciones, pero no me quedó claro por qué ni cuáles. Lo que pasa es que estás hablando las secuelas post cicatrización de las trompas uterinas a nivel materno, ¿quieres decir? Sí, Por ITS. Si le pueden sí. traer No. algún riesgo al bebé. Lo que pasa es que cuando tenemos secuelas post cicatrización, estamos hablando en lo que respecta a la infección por clamidia, por las EIP que pueda tener esa paciente y los procesos infecciosos y supurativos que se puedan dar en las trompas uterinas, más que todo, no tanto por el BPH, sino cuando están los procesos inflamatorios a causa de las ITS como lo es la clamidia. Ya, muchas gracias. Sí, ahora me hizo mucho más sentido con el resto también de la clase. Muchas gracias. Ah, sí, de nada. Bien, Sí, gracias. gracias. Chao. 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 Eh, bueno, de las preguntas, doctora, que tenía, si siempre lo tendré, en el caso de que le detectaron BPH a la persona, preguntaba si siempre lo tenía, eso ya lo respondimos. Si me puedo vacunar si ya tuve relaciones sexuales, también lo respondimos. Me estoy quedando oscura. Sí, correcto. ¿Y qué tan eficiente es la vacuna si me la coloco hoy a los 23 años? Creo que también hay hartas preguntas relacionadas con el tema de la vacuna, ¿ya? Ojalá que en algún Sí, momento pudiéramos avanzar y me pudiéramos han hecho explicar. también ese tipo de preguntas en cuanto a lo que respecta a la efectividad de la vacuna, pues depende de qué tipo de vacuna te coloques. Una de las, todas son efectivas, pero como la más efectiva, si hablamos con respecto a la prevención del cáncer de cuello uterino, pues es la vacuna que tiene, que nos cubre contra 9 cepas. Esta vacuna puede llegar hasta el 90% de efectividad para evitar el cáncer de cuello uterino. Y para evitar el cáncer de vulva, vagina o ano, tiene una efectividad aproximadamente de un 85 a un 95%. Estamos hablando de la que cubre 9 cepas. La que cubre 4 cepas tiene aproximadamente un 70 u 80% de efectividad. Pero como ven, eh, Es son alta igual efectivas. actividad, Ujú, aunque sea sí, tetravalente, digamos, nos genera inmunidad de las cepas que son más, digamos, más frecuentemente provocan lo que es el cáncer y los condilomas. Con respecto correcto. a eso, doctora, se nos pasó una pregunta, decía, si las cepas de bajo riesgo, que son las que causan ciertos los condilomas, eh, si las cepas de alto riesgo también pueden causar condilomas, o solamente los Eh, condilomas las causan estas lo, de bajo riesgo. lo que pasa es que eso no es al 100% y lo que frecuentemente ocasiona los condilomas son las de bajo riesgo. Es decir, muchas se asustan cuando tienen un condiloma, una verruga, eh, pero en realidad tienen que estar en teoría como un poco más tranquila dentro de lo que cabe, porque generalmente cuando hay condilomas es porque están contagiadas con una cepa de bajo riesgo. Sin embargo, esto no quiere decir que no puedan tener una de alto riesgo también coexistiendo con la de bajo riesgo. Una persona puede tener varias cepas al mismo tiempo. Al mismo tiempo, o también se puede generar una reinfección.
exactamente. Doctora, bueno, nos van quedando muy poquitos minutos. Puede ser que se nos haya quedado algo en el tintero, ahí lo conversamos, a ver si hacemos un BPH parte 2. No sé si hay alguien en el público, las personas que nos están viendo en vivo, que se quiera unir a la transmisión y hacer alguna pregunta, alguna consulta, que nos avise ahí en el chat. Dejar, mientras tanto, bueno, más que nada el consejo de que la importancia del control ginecológico, ¿cierto? Aunque estemos en pandemia, no se dejen estar con respecto a sus controles, buscar la posibilidad a las personas que les corresponde o no lo tienen vigente, no se lo han hecho nunca, o está atrasado, realizarse el Papa Nicolau, hacer las preguntas pertinentes en sus respectivos spam, ver cómo están funcionando, buscar ahí la posibilidad de hacerlo. La barrera, ¿cierto? Que si bien no nos protege un 100%, siempre va a ser mejor usar la barrera, ya sea condón, barrera de látex, alguna barrera bucal, ya dependiendo ahí de la práctica sexual que se genere, eh, y la vacuna. O sea, siempre va a ser mejor vacunarse a no vacunarse y dejar tranquila a las personas que es una vacuna bastante segura, ¿ya? Si bien puede tener los efectos, pero de cualquier vacuna, aquí me duele un poquito el brazo, o no sé, un poquito de fiebre, son cosas puntuales y que son efectos de, en general, todas las vacunas, pero genera efectos, eh, digamos, a largo plazo, que me genera algún daño, al contrario, siempre va a ser beneficio. Correcto, correcto. Estás en todo lo correcto. Y obviamente la vacuna para los padres siempre va a ser como para algunos un tema tabú porque piensan que aplicar la vacuna va a dar rienda suelta a que el hijo o la hija pueda tener relaciones sexuales a temprana edad o múltiples parejas, pero no necesariamente eso implica que vaya a suceder esta condición. Es por la salud de todos que se tiene que aplicar esta vacuna. Buen regalo esto. Yo tengo una hija de 14 años y ya está lista. Excelente. Vacunada. Sí, Y yo sí, también. bueno, en mi país, yo soy de Venezuela y nosotros no tenemos este beneficio que ustedes tienen acá en Chile de tener la vacuna gratuita en estos jóvenes. Sin embargo, yo también apenas tuve la oportunidad de aplicarme la vacuna, también me la apliqué. Tuve la oportunidad de aplicármela en España y bueno, se la recomiendo a todo el mundo. Quien pueda aplicársela, pues aplíquesela. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda que pueda haber en las personas? Agradecer, bueno, a las personas, esto ha sido como fluctuante en las personas que han estado en forma permanente, hay algunas que salieron, reingresaron, ya agradecemos ahí a la futura colega que se unió también para dar su pregunta en vivo y nada, agradecer doctora, estamos terminando esta semana, dar, La hemos digamos, terminado con buen pie. tiene una semana de receso para los alumnos y alumnas de la universidad, así que aprovechen de descansar. Y nada, que tengan buen fin de semana, a cuidarse, estamos disponibles ya sea en consulta a través de las redes sociales, ¿cierto? Ahí estamos pendientes y dentro de lo que podamos nosotros vamos a estar ahí resolviendo dudas y sus consultas. No sé, doctora, Siempre a la orden, siempre a la orden. Estamos muy agradecidas por todos los que pudieron compartir con nosotros este pequeño momento, pero muy nutritivo y educativo. ahí a su barra también, Muchísimas saludos. gracias. Sí, sí, que tengan una feliz tarde y un excelente fin de semana. Y cuídense mucho. Chao, chao. Y ahí nos estaremos viendo. Hasta luego. Chao, chao. Me colgué. Chao. Chao. Chao.